Allinchamus kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walechu manachu nawawaraylla kasani kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutii Mari kunan qhawarikusun kay Elias Ayaviri nisqata chanta ñawiripusaykichis kay biografianta kay musica.com nisqapi qillqirisqa kasan Elias Ayaviri concierto qorqa Potosipi chayta qhawarikusun imarayku chay videos recién wicharichimun qankuna yachankichis ña kay qhawarisanchis k'ala artistas videos wicharichimunku chayta qhawarisun chantapis qhawarqanchis ña pay pata takiynin askata ña qhawarqanchis chaypi mana ñawirirqanichu biografianta kunan ñawirisun kunan parlaris castellano kallupis runa masinchista hola gente ¿cómo están? Espero que estén bien también doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal espero que se queden y disfruten de Elias Ayaviri junto con nosotros. Mi nombre es Maggie, les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Elias Ayaviri, como les he dicho, ya anteriormente hemos reaccionado a sus vídeos, pero no he leído su biografía, porque no lo he encontrado, pero ahora buscando se encuentra. Pues ahora les voy a leer un poquito de su biografía y luego ya vamos a ver un concierto que él dio en Potosí, en la cual subió el vídeo. Como estamos viendo los vídeos de todos los artistas que han ido subiendo, pues vamos a ir viendo todo lo que van subiendo. Como es un concierto, pues veremos cómo es el que se relaciona en sí, en su entorno y en toda la juventud que a mucha gente gusta. Bueno, vamos a leer su biografía y dice, biografía de Elias Ayaviri. Elias Ayaviri nació en Sucre hace 19 años y apenas salió bachiller hace un par de años, decidió hacer música en su propia casa y difundirla a través de la plataforma más grande del mundo, YouTube. Su canción Contigo Aprendí, publicada el 4 de junio del 2015 hasta este 22 de junio del 2016, o sea, estamos hablando de hace 5 años atrás, había alcanzado 11 millones, sería 11.027.675 visitas. Mis videos han llegado muy lejos como boliviano, me encantaría hacer más, dice, y habla también de su reciente composición La Quería, lanzada el 9 de julio, que hasta este viernes pasado tenía de 352.779 visitas. Bueno, aquellas personas que quieran más profundizar del tema, ya saben que tienen que ir a musica.com y ahí lo van a encontrar. Y vamos a leer el último. Este año, no sé, a ver. No, esto es ya más antes. A ver, vamos a leer un poquito más aquí. Además de Bolivia, la mayoría de sus seguidores que tienen son de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina. Hay respuesta de público. Fuimos a Brasil y yo lloré de emoción porque me llamaron, me dijeron, tu música está sonando mucho, aquí tienes muchos fans. Wow, qué bien. Sí, eso es lo que decía la primera vez que yo publiqué sus vídeos en este canal, de que él no recibía mucho apoyo de nuestro país. Y pedí que vieran, espero que hayan ido a apoyar, a pesar que tiene ya casi más, muchos más seguidores que otros cantantes grandes de Bolivia, pero la plataforma YouTube ha hecho que Elias Ayaviri haya crecido mucho. Algunas llaqtamas yachankichis ña kay Elias Ayaviri YouTubepi sumaq riqsisqa, pero llaqtanchispi mana riqsisqachu. Entonces chayraykun niykichis qankuna riqsirimunaykichis tiyan Elias Ayavirita, kunan chay concierton qhawarikusun imaynatachu takinku paykuna. Kunan a ver, rina canalnin. Dice, Elias Ayaviri se lanza al público, concierto en Potosí. Vamos a ver. Madre mía. Mira, wow, la gente, no. Las chicas yo creo que quieren tocar como a cualquier artista que sus fans.
cómo cantan las niñas. ¡Wow! Imagínense cómo está de lleno arriba y abajo. ¿Y cómo dice todo? Todos. ¿Cómo se sabe en la letra? La juventud. Lo que me gusta de este artista a mí es que como joven ha podido expresar todo lo que ha vivido en carne propia y reflejar en las canciones. La mayoría de la juventud pasa por eso, es por eso que gusta. Se identifican con eso y ven todas esas niñas, o sea, niños y niñas, yo puedo decir porque están en la etapa de preadolescencia y hasta para llegar a adolescente y ser mayor a partir de los 19 años, hasta adolescente es hasta los 18 años. Les gusta porque creen, porque viven ese mismo dolor, todos pasamos por eso. No hay nadie que diga que yo no he sufrido por amor, no, todos hemos derramado lágrimas por amor, solamente que no a nadie nos dice cómo debería ser, porque es ese aprendizaje que nosotros tenemos con el sufrimiento. Y normalmente a esa edad no confiamos en papá ni en mamá, más confiamos en las amigas, en los amigos, y a veces los amigos con qué experiencia nos van a dar un consejo. Lo que deberían hacer los jóvenes es acercarse a sus padres y poder hablar, conversar como papá y mamá, pero, o sea, como conversan papá y mamá, así conversar, pero de madre a hija y de padre a hija, conversar, porque esa confianza debería haber. No debería haber un muro ahí en la cual que cuando una hija va a preguntar sobre una cosa, la madre diga, no, no sé eso, o se ruborice y no quiera tocar el tema. Eso no debería pasar. Yo lo que veo es que Elías ha llegado a muchos corazones, no solamente en Bolivia, sino en otros países, porque como les he dicho, somos seres humanos, sentimos lo mismo, todos somos iguales. Noqanini llaqtamasis, imaraykuchus kay Elias chayan chay chikawa runaman, chay hina sipas waynas tukuy ima, chaypi takirinku yachanku, imaynatachus takinin qaparinku, imarayku sunqunman sapawqmanta yaykun, kay takiy nisunman. Chayraykus chantapis, imaynatachus kay Elias ayaviri kawsakurqa jovenmanta, imaynatachus sufrirqa enamorakuspa huk warmimanta, chayta takimun, tukuytaq hina enamorakunku, hina waqanku chayraykus gustan chay takiy, chayraykus munakunku, chayraykus kay hina qaparinku, chantapis nini, ichapis mana kay wawas tatas ninkuwan parlankuchu, ni mamas ninkuwan, mana ni atinchu mamay munakuni huk runata, imarayku maman mana a veces, mana kay umanpi hapikunchu chayta, ichapis maqarpanman, tratanman, chiqnikunman, mana yachanchichu. Wawaqa chay 12, 15 años
p'engakun parlayta, munakuymanta, pero munakun. Runa hina kay ukhumpich kay sunqu ukhupi ari tiyan munakuy kay umanpipis tiyan. Chayta qankuna parlarinaykichis tiyan wawasniykichiswan, tata hina, mama hina, wawasniyki imachus hamun chimpamusunkichis tapurisuq qankuna ama p'inqakuychiychu palay tiyarikuychis, parlarikuychis sumaqta. Kunan kay usaypi wawas mana parlaymunankuchu p'inqakunku imarayku tatas ma parlaymunankuchu. Chantapis wawasniykichis parlamun amiguitusninwan, amiguitasninwan consejo mañas, amiguitusnin ima consejo qonqa paykuna edadnillantaqa, mana nima consejopis paykuna manaraq yachankuchu. Chayraykus nuqa niykichis qankuna parlarinaykichis tiyan. Chayta niykichisman kay Elias rikuspa takiynin uyarimunkichisman takiyninta. Tukuy imaman takin, tukuy imamanta. Chaypi qankuna cuenta qokunkichisman imaynatachus runa chay edadmanta sufrin, imaynatachus llakikun, imaynatachus waqan. Chayman hinata qankuna wawasniykichista kayman hap'ikuytawan parlarinkichisman. Lo último que he dicho, gente. Si están viendo papás y mamás este video, me gustaría que vayan al canal de Elías. Solamente a escuchar una canción y ver de qué habla. Y se van a dar cuenta que habla del sentimiento de una persona enamorada, de un adolescente. También no solamente de eso habla de una niña que ha sido violada, que ha sido ultrajada, Hay muchas canciones y muchas de esas niñas se identifican con eso y es por eso que gusta. Para que ustedes se den cuenta también, jovencitas o jóvenes que están viendo, me gustaría que se vayan ahí al canal de Elías para que vean de qué canta y se concienticen un poquito ustedes mismos si está en lo correcto en expresar eso o no, porque al expresar hace bien y por eso llega a la gente, porque hay mucha gente que le apoya y toda esa gente es porque ha sufrido y ha pasado lo mismo que Elías. Ahora voy a continuar con el beat. Dice todos conmigo. Todo el mundo así. Y Elías. Bueno, ahí hemos visto cómo ha terminado Elías, pero bueno, todo ha sido por sus fans. Claro, lo han sostenido un momento, pero todos estaban con los teléfonos en las manos y saben que los teléfonos cuestan. Entonces, han tenido que decidir, ¿no? Pero bueno, lo importante todo lo que hace un artista por complacer a sus fans, como se dice. Y aquí ven, Elías, lo que a mí me sorprende es que la gente se sabe todas sus canciones, todas. Eso es lo que a mí me sorprende, me llega. Y espero que vayan a visitar a su canal. Solamente espero que vaya creciendo este chico porque en las entrevistas que daba él
la última entrevista que él dio, dijo él mismo y reconoció, dijo, yo sé que no tengo buena voz, he tenido que pasar clases de canto y todo, pero saben muy bien que una canción no necesita ser un cantante bueno, pues un cantante bueno, vocalmente, pero si su canción no llega aquí, no sirve de nada. No sé si me entienden. Entonces, a veces hay cantantes que no tienen buena voz, pero que transmiten, que te hace llegar y en el corazón y te hace sentir ese dolor. Y eso es lo que hace este muchacho. Y eso es lo que me gusta. Y va superándose con su voz, cada vez va mejorando. Y eso es muy importante y eso es lo que está haciendo. Y eso me hace feliz. No ganini llaqtamasis. Kay Elias ari entrevistapi nirqa mana ari noqa sumaqtachu takini. Chantapis rini yachaq wasiman imaynatachus takikunchayta yachamuni nispa. Ari noqa kusisqa kani chay ruwasqanmanta. Chantapis nin pay kay sumaq takinaypaq tukuy ima ruwasani nispa. Chantapis noqa nini. Mana necesitakunchu, mana imaniman. Tiyan artistas kay kawsaypi sumaqta kinku, sumaq. Pero may chayachimunkuchu kay sonqonchis ukhuman takiyta. Pay chayachin, charaypi chay chika jóvenes sipas nisunman, sipas waynas waqakunku takiyninwan. Mana chantapis kay sumaq takiywanchu tukuy runas. Ana. Pay yachasan takiyta sumaqta. Noqa chayreus kusisqa kani. Chantapis imaynatachus pay kay hinata fans nisunman kusisqa kananpaq chayta ruwan. Ichapis nanachikun mana yachanchikchu, pero chayta rikuchiymunarqaykichis. Kay kamalla dar like, dislike, compartirichis, tukuy ladoman notificación mas pincharichis tukuy ima takitachis uyarikuymunankichis nimunkichisqa qillqarimunkichisman. Chayllani rikichisman waq video kama llaqtamas. Gente como saben, dar like, dislike, compartan, comenten, ya saben, ya me canso de repetir. Mañana les repito otra vez. Ya es muy tarde aquí y nos vemos mañana. Hasta mañana, gente.